Dios les bendiga hermanas de Argentina, que el Señor les guarde. Es un privilegio y merecido estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero darle las gracias a hermana Estela Urueta por su invitación, hermana preciosa, que le amamos muchísimo, a ella con toda mi familia. Y en esta hora quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Marjorie Turlan, yo soy esposa de pastor en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el país de Paraguay. Estamos sirviendo al Señor y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Entonces me pueden acompañar desde casa. Yo sé que estamos viviendo un tiempo especial y donde tenemos un poquito más de nuestro tiempo para el Señor, de compartir, de orar, de recibir palabra entre los quehaceres que estamos haciendo en nuestras casas. Y les quiero invitar a abrir su Biblia conmigo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 26 en adelante. Y dice así en el nombre de Jesús: porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrir todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Amén. Hemos meditado en esta palabra y el Señor me ha traído un pensamiento. Yo quiero compartir con cada una de ustedes en el nombre de Jesús. Estábamos hablando sobre los porteros principales de los levitas que estaban en un oficio muy especial. Los levitas eran personas muy importantes para la casa del Señor. En la época de Moisés, en el tabernáculo del Señor Jesucristo, eran indispensables. Ellos no podían faltar. Ellos no podían fallar a su lugar de trabajo. Ellos tenían que estar constantemente, tenían largas guardias de varias horas y eran relevados poco a poco, uno a uno, de norte a sur, de este a oeste, en todo alrededor de la casa del Señor. Constantemente los porteros debían permanecer en ese lugar. Amén. Hoy yo te traigo una palabra de fe a tu vida, una palabra de ánimo, y quiero dejarte con ese mensaje. Tú eres una portera de la gloria de Dios. Amén. Yo sé que la iglesia de Argentina está orando constantemente. Yo sé que las hermanas de Argentina están constantemente unidas en la oración, y este es solamente un aliento más que el Señor les ha traído y quiero compartir con ustedes. Amén. El Señor dice en su palabra en el libro de Amós capítulo 9 versículo 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y avivaré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo es reedificar nuestra casa espiritual. El Señor está llamando a una iglesia a levantarse en la oración, a una mujer guerrera a permanecer en la oración, a permanecer unida, a permanecer preparadas como esos porteros de la casa de Dios, a no bajar la guardia, a no ceder el lugar a nadie antes que venga esa otra persona que va a ser tu relevo. Amén. Eso era lo que ellos hacían en aquella época y lo que Dios quiere que hagamos entre nosotros en este tiempo. Los porteros valientes estaban alrededor de la casa, dice, y cada día sin cesar estaban cuidando las puertas de la casa de Dios. Ellos eran los que se dedicaban a la vigilancia constante. La Biblia dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Amén. Y el Señor le llamó a los discípulos. Recuerde cuando Él fue a hacer
llevado al Getsemaní, Él le dijo a los discípulos: hasta aquí ustedes van a llegar y quiero que ustedes se queden y solo hagan una cosa. Él los dejó en la puerta del lugar donde Él iba a entrar a la presencia de Dios y les dijo en ese momento, les dijo: quédense allí y solamente les pido, velen y oren. Amén. Pero ellos no pudieron hacerlo, estaban cansados, agobiados, estaban tal vez atribulados porque el Señor iba a perecer y ellos sabían porque Él ya les había anunciado. ¿Y qué sucedió, mis hermanas preciosas? Ellos se quedaron durmiendo, se quedaron dormidos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que permanezcamos despiertas. Dios quiere que permanezcamos unidas. Dios quiere que permanezcamos levantadas. Dios quiere que permanezcamos en el espíritu de la oración y que permanezcamos en la puerta de guardar la gloria de Dios con nuestra vigilancia, con nuestra oración. Amén. Yo quiero animarte en esta hora, iglesia amada de Argentina. Dios tiene planes contigo maravillosos. Tú eres una portera de la gloria de Dios. Y yo quiero que este tiempo de pandemia que estamos viviendo y estamos todos en diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes países, pero todos sentimos una misma cosa, aquel encierro que nos ha dejado un poco desconcertados del futuro. Nosotros tenemos un futuro glorioso y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Su venida está cerca. Su palabra se ha cumplido y es el tiempo, mi hermana, de estar en lo espiritual, fundamentada en la roca que es Jesucristo. El Señor nos hace de nuevo un llamado a mujeres valientes, mujeres que puedan cubrir los turnos frente a su casa, mujeres que puedan apropiarse de las promesas, mujeres que puedan ser porteras, amén, en este tiempo especial que el Señor te ha dado. Él te despierta quizás de madrugada, tal vez hay noches que no has podido dormir normalmente, comúnmente, como lo hacías cuando llegabas cansada del trabajo, y es el Señor cumpliendo un propósito en tu vida. Tú eres una portera de la gloria de Dios. Tú tienes que estar allí levantada. Yo quiero decirle algo más a las porteras especiales. Tenemos porteras que el Señor llama de una manera especial, y eso lo encontramos en el versículo que leímos, en el versículo 28. Dice: algunas de estos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario. Ellos cuidaban los utensilios del santuario, esos vasos de barro que hoy en día son los siervos del Señor, que están allí llevando la palabra, que están bautizando a alguien, que están visitando a alguien en un hospital. Tú y yo, mujer de Dios, somos las indicadas para estar cuidando a esos utensilios, orando por ellos. Somos las porteras de la gloria del Señor, para que la gloria de Dios se manifieste cuando ellos están en sus lugares de trabajo donde el Señor les ha llamado. Amén. Yo sé que hay mujeres especiales en cada iglesia y cada esposa de pastor me puede entender. Nosotras tenemos personas que nos dicen: hermana, anoche no pude dormir, tuve una carga, estoy orando para ustedes. Esas son esas porteras especiales que el Señor nos prepara para este tiempo, y ellos tienen un cargo específico. Los porteros cuidaban los tesoros, debían ser personas confiables, debían ser personas muy fieles, debían ser personas que no fallaran en ninguna manera, porque ellos estaban a cargo de lo más precioso en la casa del Señor. Amén. Y Dios quiere entregarte con toda confianza ese trabajo a ti en este día. Yo quiero animarte, mujer guerrera de Argentina, mujer guerrera que está escuchando esta palabra. Tú tienes un plan con el Señor, tienes un propósito, y es estar unida a esa puerta. Párate allí en tu casa, rodea tu casa. Tú sé esa vigilante, esa portera de tu hogar, esa portera de tu familia, esa portera de la iglesia, esa portera
de la gloria de Dios. A lo mejor Dios te ha puesto carga, quizás hasta por las naciones, por el mundo. A lo mejor Él te ha puesto carga para orar por personas que tú no conoces. Sé una portera, mi hermana, en este tiempo. Sigue orando, sigue llevando ese clamor, porque Dios está escuchando tu oración. Amén. Cada uno en la obra del Señor tiene un oficio en el reino. El Señor tomó el tiempo aquí para mencionar a cada uno en el oficio que tenía. Y si nosotros leemos todo el capítulo 9 del libro de Crónicas, podemos entender que el Señor nos iba describiendo uno a uno cada oficio, pero donde me detengo específicamente es en el oficio de los porteros, porque es donde quiero llegar. Los porteros debemos tener una actitud positiva, no negativa. No podemos negarnos a las cosas o ponernos en una posición de yo no sé qué va a pasar o no estoy seguro de qué va a pasar. Tenemos que ser personas llenas de fe, de confianza, de esperanza en las promesas del Señor. Amén. No es únicamente defender en la puerta, es más allá de eso. No es solamente esa oración cortita que tenemos con el Señor cuando nos despertamos o cuando nos vamos a dormir. Es mucho más que eso. Es entrar en la presencia de Dios íntimamente con Él. Es guerrear lugares celestiales. Es avanzar a niveles espirituales que otros no han podido llegar, pero que tú y yo, con el favor del Señor y con el tiempo de oración que estamos dedicando al Señor, podemos alcanzar. Amén. Los porteros deberían tener entonces una actitud de paz y positiva. Amén. Y yo quiero indicarte un ejemplo específico, es los porteros cuando están en el juego, en la cancha de fútbol. Ellos están allí, usted sabe que ellos tienen la mayor responsabilidad que el resto del equipo. Muchas veces sobre ellos cae mucha presión en momentos del juego, y cuando ellos están ahí en la portería, ellos tienen que estar dispuestos a varias cosas. Una de las cosas es que ellos tienen que estar dispuestos a saltar al aire. Otra de las cosas que ellos tienen que estar dispuestos a tirarse en la tierra. Otra de las cosas que ellos tienen que estar dispuestos a aguantar algunos pelotazos por su cuerpo. Y eso yo te quiero animar en esta hora. Si tú eres una portera de la gloria de Dios, no te preocupes por las pelotas que vienen. No te preocupes si te tienes que tirar al aire, levantar tus manos y alabar al Señor. Alábalo con fe, alábalo con gozo, porque ahí está tu victoria. O no te preocupes tampoco si tienes que tirarte al suelo de rodillas. Hazlo con pasión, con entrega, porque el Señor tiene la victoria en su mano para darte. Y esa respuesta estará en camino una vez que tú hayas hecho lo que hace una portera. Amén. Bíblicamente hay varios porteros que encontramos en la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel 28:3 encontramos un portero que no le fue tan bien, y ese fue al mismo diablo, en Lucifer, en los cielos. Él estaba a cargo de esa parte, en guardar la gloria de Dios, pero la vanagloria y la vanidad vino a su vida y le hizo caer. Amén. También encontramos los porteros que estuvieron, ¿verdad?, en la época de Adán, donde el Señor pone a los ángeles allá afuera y les deja en la puerta del Edén y les dice que no permitan que nadie entre ni que nadie salga de ese lugar. Entonces había otro tipo de portero, ¿verdad? Y habían otras responsabilidades que ellos tenían también. Nosotros no queremos ser como estos ejemplos que estoy poniendo. Yo quiero ser como los ejemplos de Obed-Edom, por ejemplo, un hombre que fue bendecido porque él era un portero de la gloria de Dios. Amén. Él estaba ahí en la gloria de Dios, y ese acto de fe que él tuvo, esa obediencia, esa confianza que el Señor tenía en él, trajo sobre su casa bendición. El arca del pacto del Señor visitó su casa
y David puso en su casa esa arca y allí vino bendición para él. Y en esta hora yo te animo en el nombre de Jesús, mujer guerrera de fe del país de Argentina. No bajes tus brazos. No dejes de doblar las rodillas. El Señor está en control de tu situación. Él está en control de tu iglesia, amada esposa de pastor, amada hija que me escuchas del otro lado. Él está en control de su casa, de sus padres, de su familia. Él está en control del país. Él va a hacer una obra maravillosa, nunca antes vista en la tierra, porque será el último anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Hay responsabilidades que tenemos, hermanas, como porteras. Y le voy a mencionar 3 responsabilidades para terminar. Una de ellas es guardar la visitación del Señor. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes la autoridad para estar en tu casa y cuando tú ves un ataque del enemigo, echarlo afuera. Tú tienes la responsabilidad también, número 2, de velar y orar. No como los discípulos hicieron, que se quedaron dormidos, sino tenemos que velar y orar en el espíritu de la oración. Amén. Y otra responsabilidad, número 3, los porteros que velen sobre la visión de cada lugar. Tenemos una responsabilidad, amadas, y es cuidar la visión que el Señor le ha dado a nuestros esposos, a nuestros pastores. Tenemos que cuidar de esa visión con oración. Tenemos que orar, tenemos que cultivar oración. Ese es tu trabajo como intercesora. Ese es tu trabajo como guerrera del Señor. Amén. Hacemos que el mal huya delante de nosotros y hacemos que el bien entre en nuestra vida y a nuestro alrededor, en nuestra casa, amadas. Y en esta hora yo quiero ministrar tu corazón con una oración. En el nombre de Jesús, quiero orar para Argentina. Y quiero orar en este momento por las guerreras que el Señor ha levantado desde ya. En este tiempo de pandemia que el Señor nos ha revelado el propósito de nosotras aquí en la tierra. Y también quiero orar por aquellas mujeres que hoy, después de escuchar este mensaje, van a levantarse en pie de guerra y ellas van a ser porteras de la gloria de Dios. Ellas van a comenzar a cuidar de sus pastores en oración. Ellas van a comenzar a cuidar de sus hijos en oración. Ellas no van a quejarse más. Ellas no van a debilitarse más. Ellas no van a dudar más. Ellas van a confiar en el Señor y van a ser levantadas por el poder de la palabra. Y en esta hora oro contigo, mi hermana, que el Señor puede tocar tu vida en esta hora. Ministra, Padre, ministra los corazones, Señor. Ministra a la gente, Señor, en Argentina. Señor, un pueblo humillado no lo rechazas tú jamás. Y estamos en tu presencia delante de ti humilladas, Señor, para que tú te glorifiques en este tiempo. Tú tienes el control, Padre. Yo oro por hermanas, Señor, guerreras, llenas de poder, llenas de fuego, llenas de tu espíritu y llenas de esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga, mis hermanas. Es un inmenso placer haber compartido con ustedes esta porción de la palabra y espero que haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga. Les amo en el amor del Señor.